Bienvenidos una vez más, un miércoles más, al Museo del Patrimonio Municipal y, como todos ustedes saben, estamos dedicando un ciclo de conferencias o de charlas paralelo a la exposición sobre las pasas de Málaga y las artes decorativas que tenemos en nuestra sala de exposiciones temporales. Yo siempre he tenido la intención de que cualquier tema que se trate en esta casa tenga un enfoque multidisciplinar. Nos podíamos haber quedado exclusivamente en la dimensión artística de esos cromos, como así se llamaban en la época, de aquellos envoltorios maravillosos para las cajas de pasas, pero por mi propia formación como historiador y porque creo que cualquier tema hay que verlo desde muy diversos puntos de vista, pues era necesario afrontarlo también el fenómeno del cultivo y la elaboración y la comercialización de la pasa desde un punto de vista de la historia económica. Y entonces, pues la persona idónea la tengo sentada esta tarde a mi derecha, que es Carmelo Pellejero. Carmelo Pellejero y yo nos conocemos hace muchos años. Yo conocía y conozco su trayectoria académica y su trayectoria como investigador, y yo le resumo a ustedes, porque no viene al caso que yo haga una presentación extensa de lo que yo creo que es la persona que en estos momentos mejor conoce el mundo de la historia del turismo. Él, después de haber, además lo hemos hablado muchas veces, después de haber hecho su tesis doctoral, su magnífica tesis doctoral sobre la llegada y el impacto de la filoxera a estas tierras, a Málaga, en el último cuarto del siglo XIX, pues luego proyectó su afán investigador sobre el fenómeno turístico y imparte clases como profesor titular de Historia Económica, de Historia de Instituciones Económicas, vamos a ser exactos, entre la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad, la moderna, mucho más reciente, Facultad del Turismo. Él, lógicamente, es doctor en Historia Económica. Él ha impartido cursos y docencia en universidades extranjeras, tiene estudios magníficos tanto sobre la filoxera en Málaga, su tesis doctoral, pues los que la tenemos desde hace muchísimos años, la tenemos en un lugar preferente en la biblioteca, y esto no es halago, Carmelo, esto es real, porque creo que explica magníficamente todo aquel fenómeno complejo que se produjo, pues sencillamente por la presencia en estas tierras, como en muchas otras donde había viticultura, de ese bichito que tienen ustedes ahí en la pantalla. Él es además director del Departamento de Teoría e Historia Económica de la Universidad de Málaga, es también profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Y a pesar de que él decía, bueno, de que él, en fin, que la filoxera lo tenía un poco olvidado, yo les garantizo a ustedes que cuando se hacían aquellas tesis doctorales de finales del siglo pasado, no se olvidan nunca los temas que se trataron porque somos de esa misma generación de tesis. Hoy las tesis doctorales son otra cosa, pero entonces yo recuerdo que siempre mis maestros decían que le marcaban a uno como su gran piedra inicial de trayectoria investigadora, y desde luego tanto intelectual como físicamente te dejaban huellas aquellas tesis doctorales. Entonces hoy pues él va a tratar la filoxera y la pasa malagueña, el golpe de gracia a un sector en decadencia, porque eso de que la filoxera vino y terminó con todo es cierto solamente en parte. Carmelo, yo te agradezco mucho que estés con nosotros esta tarde, que hayas hecho el esfuerzo de bucear de nuevo en aquella magnífica tesis doctoral, en aquel tema, y yo les dejo a ustedes con su docta palabra, porque creo que el otro día hablábamos de la parte artística de esa exposición de las pasas, pero era necesario hablar de la parte histórica y de la parte económica de aquel complejo fenómeno que fue la eclosión de la exportación pasera en Málaga, pues a lo largo, bueno, viene la trayectoria de la Edad Moderna, pero sobre todo en el siglo XIX. Pues nada, yo les dejo a ustedes con el profesor Pellejero y me voy como espectador, porque lógicamente aquí se va a aprender mucho esta tarde. Yo me quedo aquí, ¿no? Aquí estoy bien. Tú
estupendamente. Muy bien. Pues nada, buenas tardes a todos. En primer lugar, dar las gracias al MUPAN por invitarme a estas conferencias. Dar las gracias, por supuesto, a Elías por acordarse de mí y dar la enhorabuena también a Elías y al MUPAN por la excelente exposición que he podido disfrutar aquí abajo, ¿no? Sabía que las litografías iban a ser preciosas y la verdad que no me han defraudado lo más mínimo, ¿no? Y bueno, y agradecer también a los que han querido conveniente asistir por aquí y desaprovechar esta magnífica tarde para ir de paseo o a una cafetería y venir a escucharme a mí, ¿no? Pero bueno, procuraré no defraudarles, ¿no? Bien, cuando Elías me llama hace unos días y me propone esta idea, bueno, al principio me chocó bastante y no lo tenía muy claro, ¿no? Pero bueno, luego me animé, ¿no? Porque no lo tenía claro porque, claro, lo primero que pensé, digo, madre mía, digo, hace 30 años que yo finalicé la tesis doctoral y 34 o 35 que estaba trabajando con ella, ¿no? Y como dice Elías, las tesis marcan y al final uno casi termina odiando el tema, ¿no? Y de hecho, bueno, pues defendí la tesis, un par de años después Arguval publicó el libro y desde entonces yo no he vuelto a estudiar ni a trabajar sobre el tema de la filosera porque, como dices tú, evidentemente marca, ¿no? Pero bueno, por otro lado dije, bueno, si después de 30 años se siguen acordando de mí, pues no es mala señal, ¿no? Y me parece muy bien y es de agradecer que, como digo, pues me habréis invitado a este acto, ¿no? Bien, como ya pueden observar en el texto, lo que pretendo es, en un ratito, pues bueno, refrescar un poco qué fue la filosera y cómo esta plaga afectó al cultivo del viñedo, evidentemente a la producción de pasas y no solamente a ese sector, sino prácticamente a toda la economía malagueña, porque el impacto fue bastante grave, ¿no? Bueno, evidentemente el viñedo ha formado parte de la historia de Málaga pues desde siempre, prácticamente tanto de la historia como de la geografía, como de la cultura, como de la sociedad, como de la gastronomía, prácticamente todo, ¿no? Y pues es raro la persona que ha pasado por Málaga y que no ha dejado una impronta de lo que aquello suponía, ¿no? Es muy frecuente, sobre todo si nos atenemos por ejemplo, a los viajeros románticos que nos visitan, sobre todo a lo largo del siglo XIX, cómo prácticamente todos ellos hay unanimidad en destacar la enorme importancia que el viñedo en general y que la pasa en particular tienen para esta sociedad, ¿no? Por ejemplo, pues en este caso concreto, a finales del siglo XVIII, Francis Carter pasa por aquí, por Málaga. Luego publica en 1777 un libro que se llama Viaje de Gibraltar a Málaga, y él, al referirse a los montes de Málaga, habla de entre rocas desnudas, donde parece que no hay tierras, se producen cada año miles de toneladas de vino exquisito y una asombrosa cantidad de pasas, ¿no? Algo, insisto, muy común en prácticamente todos los que hablan de Málaga. Habrá que creerlo, aunque claro, si nos fijamos en el gráfico que él puso, en el grabado que él puso sobre la Catedral de Málaga, pues se ve que se adelantó a su tiempo, ¿no? Pero bueno, confiemos en que lo demás acertó. Posiblemente fuera pues un deseo de cómo podía haber terminado la Catedral de Málaga, que desgraciadamente pues se quedó como está, ¿no? Bien, muy poco tiempo después, Cecilio García de la Leña, en sus Conversaciones históricas malagueñas, vuelve a hablar también. Y dice que no hay naturales ni comerciantes, ¿no?, que no hayan dejado o que hayan dejado pedazos de tierra, por más montuoso y áspera que sea, que no se hayan llenado de cepas, ¿eh? Málaga está repleta de viñedos y sus productos son esenciales para la economía malagueña
a finales del siglo XVIII, por ejemplo, ¿no? Un siglo después prácticamente no ha cambiado nada. Es más, no solamente no ha cambiado nada, sino que la cosa ha ido a más, ¿no? También en su viaje por España de Charles de Avilliers y Gustave Doré, publicado en el año 1874, apenas 4 años antes de la Filosera, ¿no?, habla de, como ven ahí, muelles de Málaga atestados, ¿no?, de cajas de pasas y de toneladas de todos los tamaños, ¿no?, y de toneles de todos los tamaños. Los vinos y las pasas son la riqueza malagueña, ¿no? Estamos hablando 4 años antes de la aparición del famoso bichito, ¿no? Bien, y no le faltaba razón, ¿no? Por el puerto de Málaga, a lo largo de esa segunda mitad del siglo XIX, pues es un puerto esencial para el comercio de pasas de toda España. Es decir, está saliendo, como pueden ver ahí, pues entre el 60 y 65% de toda la pasa que sale desde España se embarca y sale desde el puerto malagueño. Por lo tanto, insisto, es una actividad muy importante y Málaga es muy importante en este tipo de comercio, de esta producción, ¿no? Bien, sin embargo, hay un detalle que hay que tener en cuenta, sobre todo para lo que va a venir después, ¿no? Y es que ese gráfico no deja lugar a dudas, no deja lugar a dudas siempre y cuando las cifras sean correctas, pero como no tenemos otras, pues tenemos que más o menos trabajar con todo esto, ¿no? Bien, es evidente cómo la exportación de pasa por el puerto malagueño vive una época espléndida durante los años 60, espléndida, ¿eh? Y sin embargo parece que toca techo en el año 1872, ¿no? Y a partir de ahí la pasa empieza a perder dinamismo, empieza a venderse menos. Y no solamente que se venda menos, sino que se vende a menor precio, ¿no? No ha aparecido la Filosera, todavía. Y algo está ocurriendo ya, algo está ocurriendo en el mercado, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí y luego recuperaremos un poquito todo esto, ¿no? Bien, año 1878, el año fatídico, ¿no? Bueno, en aquel momento, de ser ciertas las cifras, insisto, que yo siempre hago mucho hincapié en esto, Málaga, más o menos, el viñedo ocupaba unas 113.000 hectáreas, ¿no? 112.876 hectáreas de viñedo, ¿no? Bien, prácticamente repartido por toda la provincia, aunque lógicamente hay unos municipios pues, con mayor superficie dedicada a este cultivo, ¿no? Pues como vemos ahí, Málaga, Lestaca, Vélez, Cártama, bueno, ahí tenemos una serie de pueblos con importantes extensiones de viñedos, ¿no? Por ejemplo, de ser ciertas las cifras actuales, por ejemplo, Almojía, solamente Almojía tenía más viñedo del que hay ahora en Málaga. Solamente Almojía. Bueno, en el mapa de abajo, en verde, están todos los municipios donde había alguna hectárea de viñedo, ¿no? Es decir, está prácticamente toda la provincia cubierta de viñedos, ¿eh? Lógico, teniendo en cuenta esas 113.000 hectáreas, ¿no? Bien, por ir un poco luego, como vamos a hablar un poquito de comarcas, bueno, pues lógicamente hay 3 comarcas especial, aunque el viñedo se reparte por toda la provincia, hay 3 comarcas donde se concentra evidentemente más. Una sería la Sarquía, con mucha diferencia, otra lo que llamamos Málaga y el Valle del Guadalhorce, ¿no? Vemos ahí como la Sarquía pues son 51.000 hectáreas, es decir, el 46% de todo el viñedo está en la Sarquía, ¿eh? Alrededor del 15% en lo que sería Málaga y más o menos el 12% en el Valle del Guadalhorce. Y a partir de ahí, como vemos, se va repartiendo de una manera, bueno, pues un poquito desigual, pero por prácticamente toda la provincia. Esas serían un poco esas comarcas que aparecen reflejadas arriba, ¿no? La Sarquía, Málaga, pues en morado el Valle del Guadalhorce, en blanco la Sierra de las Nieves, la costa occidental, la serranía de Ronda, la comarca nororiental, Antequera y Guadalteba, ¿no? Bien, evidentemente que el viñedo se extiende por toda la provincia es indudable y que la comarca más importante dentro del viñedo pues es la Sarquía, clarísimamente, ¿no? Bien, bueno, pues llegamos ya a la aparición del bichito dichoso, ¿no? En el verano del año 1878, a comienzos del mes de junio, el propietario de un lagar, el lagar La Indiana, del municipio de Moclinejo, ya ha visto cómo desde hace varios meses las uvas están un poco pachuchas, están un poco lánguidas, ¿no?
Pero llega ya un momento en que ya se alarma cuando ve que entre 40 y 50 de sus cepas habían muerto, ¿no? Y entonces solicita a las autoridades que alguien examine qué le pasan a sus cepas, ¿no? Hay que tener en cuenta que desde más de 10 años antes, la filosera está arrasando Francia. El viñedo francés lo está arrasando. Y bueno, piensa este hombre y otros muchos piensan que puede que ocurra que la filosera también aparezca por aquí, ¿no? Bien. El 10 de julio, la Sociedad Malagueña de Ciencias Físicas y Naturales declara oficialmente que la filosera bastatris está en Málaga, que ha llegado aquí a nuestra provincia, concretamente a ese lagar llamado La Indiana de Moclinejo. Bien, el pánico es enorme e inmediato, porque la experiencia francesa dice que prácticamente no hay arreglo, que prácticamente no hay solución, que en 3-4 años la cepa no es que esté enferma, no es que produzca menos, la cepa es que muere, que no hay otra alternativa, ¿no? Bien, ese sería un primer plano del bichito en cuestión y más o menos cómo se iban afectando las vides, ¿no? Bien, hay dudas, en un primer momento hay dudas, porque claro, muchos no entienden cómo cómo un insecto que está arrasando el viñedo francés aparece en Málaga, tantos kilómetros de distancia, ¿no? Pero, como digo, ya se determina sin ningún género de dudas que la filosera ha llegado aquí. Bueno, casi inmediatamente, el 30 de julio, el Gobierno aprueba la ley contra la filosera, la primera ley contra la filosera. Medidas más destacadas. Prohibición de importar cepas extranjeras. No se pueden traer cepas extranjeras. Bien, esta primera medida luego se demostraría que era un error, porque precisamente luego la replantación se va a hacer con cepas extranjeras. Pero bueno, en primer momento, prohibición de importar cepas extranjeras. Arrancar las cepas que estén invadidas, y todas aquellas que estén a 20 metros de la afectada. No solamente hay que arrancar la que está enferma, sino 20 metros alrededor hay que eliminar las cepas. Indemnización. Esto es muy curioso, la indemnización. La indemnización no va para el que tiene las viñas afectadas. Va, como vemos aquí, para aquellos que tengan que destruirla por estar cerca de la plaga. El que la ha perdido ya, pues bueno, una palmada en la espalda y otra vez será, porque no hay arreglo. Recibirán indemnización, como digo, aquellos que tengan que arrancar sus cepas por estar cerca de un foco filoxerado, ¿no? Y la indemnización es el valor de la cosecha que estaba pendiente y el de la inmediata, nada más, ¿no? Y además se aprueba un nuevo impuesto, un recargo de 25 céntimos por hectárea de viñedo con el fin de crear un foco antifiloxérico. Es decir, todos van a tener que pagar más a la hora de cuando abonen la contribución para formar un foco para luchar contra la filosera. Bien, no sé si tendría mucho que ver o no, pero lo cierto es que esta ley se aprueba estando Cánovas del Castillo al frente del Gobierno. Bien, el profesor Mariano de la Paz Graels es comisionado por el Gobierno y llega aquí el 6 de agosto. Se acerca a la Indiana, lo estudia y llega a la conclusión de que, bueno, que el origen de la plaga se debe a que se han importado unas cepas desde el extranjero y que esas cepas han traído el insecto. Algo que parece más lógico teniendo en cuenta la distancia desde Francia hasta Málaga, ¿no? Y lo que es peor es que el insecto ya está en su forma alada, o sea que ya todavía la lucha contra este tipo cuando ya el insecto está en esta forma es prácticamente imposible. Bueno, se forma una comisión provincial de defensa contra la filosera y se dirige al Gobierno, se dirige al Ayuntamiento y se dirige a la Diputación pidiendo dinero para ver cómo se puede hacer frente a la plaga, para hacer estudios, para hacer informes. Les digo que la opinión no es completamente unánime, ¿no? Es decir, todo el mundo, algunos hay todavía que dudan de que la filosera haya aparecido tan al sur, ¿no? Bueno, la comisión no tiene demasiada suerte y lo único que obtiene son 2.500 pesetas de la Diputación. El alcalde del momento, Alarcón Luján, dice, bueno, ahí lo veis, que no corresponde al ayuntamiento hacer ese tipo de financiación, sino que tiene que ser las diputaciones provinciales las que contribuyan a todo esto. Bien.
Bien, como casi siempre pasa, unos y otros empiezan a echarse la pelota y resulta que al final, pues fondos, pues se van a destinar muy poquitos, ¿no? Bien, consecuencia de todo esto, bueno, mientras tanto, lógicamente, se siguen haciendo más informes, más estudios, hay alguna prueba que otra, pero lo cierto es que no hay manera, en aquel momento no se sabía ninguna manera de luchar de manera efectiva contra la plaga. Y la plaga va a comenzar a arrasar el viñedo de Málaga, ¿no? De hecho, en 1884, o sea, 6 años después, quedan unas 29.000 hectáreas libres, quedan 55.000 que están ya invadidas, y otras 28.000 que ya han sido destruidas. Estamos hablando ya de casi unas 80.000 hectáreas de viñedo entre muertas o enfermas, ¿no? Bien, esa sería un poco la distribución geográfica, ¿no? Es decir, la plaga ha aparecido en Moclinejo y son los municipios más cercanos a Moclinejo los que ven como, o los primeros afectados, ¿no? Los primeros afectados, pero inmediatamente la plaga se está extendiendo hacia una costa y hacia la otra, ¿eh? ¿Qué queda libre en ese momento? Pues sobre todo la zona de la Serranía de Ronda, la zona de la depresión de Antequera, etcétera, ¿no? Pero donde está la principal parte del viñedo, como empieza precisamente por ahí, inmediatamente se ve bastante afectada, ¿no? Porque claro, no solamente la destruida, es que la invadida va a terminar siendo destruida, porque no había otro remedio, ¿no? Bien, en 1885 se vuelve a dictar una nueva ley contra la filosera, ¿no? La primera, evidentemente, no ha sido eficaz y se aprueba una segunda, pero es que la segunda es casi exactamente igual que la primera, y sus efectos van a ser los mismos, ¿no? O sea, nulos, ¿no? La plaga seguirá arrasando los campos, ¿no? De manera que en 1891, pues ya o bien está toda destruida, quedan unas 7.500 hectáreas más o menos invadidas, pero ya hay repoblada, ¿eh? Ya hay unas 5.600 hectáreas que son viña nueva, ¿eh? Ya se ha repoblado, ¿no? Pero evidentemente la provincia va a perder todo el viñedo, ¿no? Bien, este sería un poco el gráfico. La repoblación se está iniciando, lógicamente, también en la zona de la Sarquía y en la zona de la Málaga y del Valle del Guadalhorce, que han sido también las primeras afectadas, ¿eh? Ya está destruida prácticamente pues, toda la Sierra de las Nieves, Guadalteba, parte de Depresión de Antequera, y ya está afectada toda la Serranía de Ronda, prácticamente. Viñedo, como digo, unos efectos verdaderamente imparables, ¿no? Bien, y cuando lleguemos a 1898, 20 años después de la aparición del insecto, ya todo lo que hay es replantado. Ha desaparecido todo el viñedo antiguo y tenemos unas 19.000 hectáreas de viñedo nuevo. Es decir, se ha repoblado el 17% del viñedo primitivo. Comarcas, en Málaga se ha repoblado un 24% de lo primitivo, en la Sarquía un 21%, en la costa occidental un 20%. En total, 20 años después, la repoblación ha permitido pues, que haya un 17% del viñedo que existía antes de la filosera. Solo el 17%. Bien, ahí tenemos esa situación de viñedo repoblado, ¿no? Axarquía, Málaga, es decir, también las comarcas con más importancia del viñedo y las que primero se vieron afectadas, ¿no? Bien, en definitiva se repobla muy poco, ¿no? Estamos hablando, como vemos, de un 17%. Y además, con otro detalle importante, es que la mitad de lo replantado es en 4 municipios, ¿eh? Vélez, Málaga, Torrós, ¿eh? Ahí está el 54%, y bueno, y Cómpeta, el 54% de lo replantado. O sea que la replantación, algo pasa en la replantación, ¿eh? No es una replantación rápida, no es una replantación homogénea, ¿eh? Algo está ocurriendo, ¿no? Bien, ¿por qué todo esto? Es decir, ¿por qué un cultivo que ha ocupado, posiblemente por encima de sus posibilidades, 112.000 hectáreas de viñedo, sufre la filosera, que es normal, ¿eh? Pero ¿por qué la replantación es tan lenta? ¿Eh? Tan lenta y tan escasa, ¿eh? No solamente, pero bueno, si la filosera ataca, destruye, bueno, se puede intentar la replantación y volver al esplendor anterior, pero es que no se va a volver al esplendor anterior, ¿no?
Bien, razones de todo esto, pues muchas, muchas, como todo en esta vida, ¿no? Primero, como la primera reacción, como ante una enfermedad o ante un divorcio, negación. No hay filosera. Va a haber campesinos que van a decir que no, hombre, que cómo, que cómo va a ser la filosera. La filosera está en Francia, ¿cómo va a aparecer aquí por Málaga? ¿Por qué no ha aparecido por Cataluña? ¿Por qué no ha aparecido por La Rioja? ¿Por qué aquí? Eso no puede ser. Eso es un problema de la sequía. Llevamos años que no llueve, las cepas están débiles y por lo tanto no es la filosera. Otros también se negaron, pero en este caso concreto porque reconocer que tus cepas tenían la filosera era un palo. Tenías que arrancarlas, tenías que quemarlas, te quedabas sin ellas, tenías que seguir pagando la contribución y además tenías que pagar un impuesto más. Y además, un impuesto más, porque el territorio, el terreno afectado por la filosera no quedaba fuera de la contribución. Claro, yo reconozco que tengo la filosera, como digo, la arranco, la quemo, sigo pagando como si tuviera cultivo y además tengo que pagar un añadido. Bueno, negación como los primeros momentos, ¿no? Bien. La campaña antifilosérica. La campaña antifilosérica también va a ser bastante desastrosa, como se demostró. Es decir, informes, estudios, como ahora veremos, viajes para arriba y para abajo, pero al final la solución a la que llegaba todo el mundo era arrancar la cepa. Bueno, pues no sirvió de prácticamente nada, ¿no? Y de hecho, en la prensa malagueña se van a recoger continuamente muchas críticas hacia esa campaña inicial antifilosérica, ¿no? Algún ejemplo, ¿no? Ningún resultado práctico se ha notado aún. Y sí solamente que unos cuantos señores hayan viajado por cuenta del contribuyente algunos días, dándose una vida bastante regalada, ¿no? No sé si nos suena. No sé si nos suena. Bien, convengamos en que si la filosera no desaparece de Málaga, no será por falta de informes, memorias, tal. Viajes por España y por el extranjero, ¿no? Lástima grande que toda esa actividad burocrática no equivalga a algo que se le pareciera a la aplicación de un medio cualquiera de extinción del insecto, ¿no? Se está criticando que sí, que la gente se reúne, que viajan, que hay comilonas, que hay cenas, que hay no sé qué, que hay no sé cuánto, pero que al final no se está haciendo nada. Pero claro, el problema no es de Málaga, ¿eh? El problema es general, porque claro, la filosera, estamos hablando de que la filosera ha aparecido en Málaga, pero es que luego va a aparecer por Gerona, va a aparecer por otras zonas de España y se va a ir extendiendo, ¿no? Y las críticas son generalizadas, ¿no? Son generalizadas porque se considera que se han creado órganos que han sido incapaces de buscar una solución. Ojo, a lo mejor es que no había otra, ¿eh? No lo sé, yo ahí ya no entro, ¿no? Pero no se buscan soluciones o no se ha dado con la solución, ¿no? Ahí Nicolás García de los Salmones no juraría que ese señor que he puesto ahí es él, pero me han dicho que sí, pero vamos, como si me pueden decir que es otro, ¿no? No tengo constancia, pero bueno, lo he colocado porque parece que con una cara de asustado ante lo que estaba viendo, ¿no? Bien, él lo dice muy claro, ¿no? En ese informe espléndido de la invasión filosérica en España, ¿no? En lo hecho por nuestros gobernantes todo se ha reducido a nombrar comisiones de defensa contra la plaga sin medios para llevar a cabo los trabajos que se proyectaran, ¿no? Resultando de todo esto que el agricultor ninguna utilidad ha podido sacar hasta hoy. Esa es otra constante en la historia española, ¿no? Crear comisiones y luego no financiarlas, ¿no? Bueno, pues, comisiones se crearon, pero hicieron muy poco. Resultado, pues vemos ahí, en 1899 la filosera ya está por 25 provincias españolas. Todas esas que están en rojo ya están, antes de que acabe el siglo, ya están infectadas, ¿no? Es más, conforme vaya avanzando primera década del siglo XX, segunda década, el viñedo se extenderá ya por toda la provincia, por toda España, perdón. Bien, la replantación, hemos visto negación, hemos visto la campaña antifilosérica. La replantación no fue nada fácil, no fue ni fácil ni barata, ¿no? Bien, hay varias pruebas también fallidas, que si con charcal, que si quemar, que si hacer como un foso alrededor. Vale, al final se dan cuenta que la única manera de recuperar el viñedo es utilizando cepas resistentes al viñedo y hacer injertos en estas cepas. Cepas, en su inmensa mayoría, americanas, porque allí
el insecto no se comía una rosca, ¿no? Viene a comerse las roscas aquí, ¿no? Entonces, después, como digo, de muchos estudios y de muchos intentos, llegan a la conclusión, señores, vamos a plantar la cepa americana, y le injertamos pues, lo autóctono, le injertamos lo bueno. Bien, hasta ahí, correcto. Primera decisión errónea, siempre, claro, errónea con el paso del tiempo, lo vemos, ¿no? Pero en aquel momento se recomienda, prácticamente todo el mundo recomienda la riparia, ¿no? La riparia americana como la mejor opción. Es una cepa que tiene una raíz bastante delgada, que no penetra mucho, entonces la riparia va a ser excelente en las zonas planas, en las zonas llanas, ¿eh? En las zonas de La Vega, en las zonas de La Hoya, de Málaga, etcétera, etcétera, ¿no? Y va a dar muy buenos resultados allí, espléndidos, ¿no? El problema es que la riparia no se adapta bien al terreno montañoso, ¿no? Y el terreno montañoso, el viñedo en el terreno montañoso es que era mayoritario, ¿no? Allí se observa, se intenta, que no es la idónea. Se está perdiendo tiempo, en definitiva, ¿eh? Se está perdiendo tiempo entre las primeras pruebas y la elección de esta especie, ¿no? Allí se llega a la conclusión, después de varios intentos, de que también tiene que ser una especie americana, en este caso es la rupestris, la que se llamaba rupestris, porque es una cepa con una raíz bastante más gruesa y bastante más perforante. Entonces se agarra mejor a ese tipo de terreno. Bien, por lo tanto, se ha perdido también un cierto tiempo entre cómo repoblamos, hemos elegido esto estamos viendo que da muy buen resultado aquí, pero está fallando donde estaba la mayor parte del viñedo. Hasta que, como digo, dan con la rupestris, ¿no? Pero claro, la replantación no era barata, ¿eh? La replantación era costosa, ¿no? Entonces, ¿dónde va a tener más éxito? Pues allí donde los propietarios del terreno tienen más recursos, allí donde son más ricos, ¿eh? Y allí donde hay tierras más aptas para el cultivo. De hecho, la replantación pues, va a tener un especial éxito en todo lo que es la zona del Valle del Guadalhorce, la zona de Málaga, etc. Nicolás Muñoz Cerisola nos decía a final de siglo: algunos ricos labradores han gastado sumas enormes replantando con riparias los predios que devastó la plaga. El éxito ha coronado sus nobles esfuerzos, pero juzgando el asunto en su aspecto general, ni el celo de unos pocos basta para salvar a los demás de la ruina, ni todos poseen recursos para hacer la replantación, ¿eh? Hay un problema ahí que está bastante latente. La replantación es costosa y, como veremos ahora, buena parte de los viticultores malagueños no tienen recursos para acometer la replantación, ¿no? Bien, ¿qué pasa en la zona de montaña? ¿Por qué allí la replantación es tan poco exitosa, ¿no? Bien, toda esta zona de la Sarquía fundamentalmente es una zona minifundista, ¿eh? De propiedades muy pequeñas, ¿eh? De manera que, por un lado, el cultivo no es nada rentable a finales del siglo XIX, ¿eh? Ahí tenemos unos datos que con diferentes fuentes de información coinciden prácticamente. Es decir, el producto líquido de una hectárea de viñedo dedicada a la pasa ascendía a 480 pesetas, ¿no? Eso era la mitad del coste de alimentación de una familia y era inferior al jornal de un trabajador agrícola. El trabajador agrícola, más o menos unas 600 pesetas anuales. Eso, una hectárea de viñedo. Pero es que la gran mayoría de los viticultores de la Sarquía es que no llegaban a la hectárea de viñedo. Pues podemos imaginar la rentabilidad que tenía verdaderamente ese cultivo, ¿no? ¿Cómo sobrevivía este campesinado, por lo tanto? Es decir, bueno, si están viviendo de un negocio que no es rentable, ¿cómo sobreviven? Bueno, pues sobreviven de dos maneras. Una, trabajando en otros sitios, ¿no? Complementando su labor de propietario, agrario, minifundista, pasero, con trabajar en la depresión de Antequera o trabajar en Málaga o trabajar en otras zonas. Generalmente zonas, o sea, trabajo agrícola, trabajo rural, ¿no? Pero complementando las dos cosas, ¿no? Y pidiendo prestado. ¿A quién le piden prestado? Pues fundamentalmente a los comerciantes, ¿no? Que son a los que luego hacen verdaderamente negocio
con el vino en su caso o con la pasa, que es a lo que a nosotros nos interesa. Así vivían, ¿eh? Es decir, más o menos lo que podían sacar como jornaleros en otras zonas o en otros pueblos, en otras comarcas, con su pequeñísima propiedad de un cultivo, como digo, que en líneas generales casi nunca era rentable, ¿eh? Era bastante costoso. Acudían a estos particulares ante la falta de instituciones bancarias, ¿eh? Se acudía a particulares que generalmente pues, eran los que comerciaban luego, ¿eh? Recibían lógicamente una cantidad y ellos, los otros, pues, controlaban la producción y controlaban los precios y eran verdaderamente los que hacían negocio con todo esto. Bueno, pero ¿qué pasa en estos años? Que nadie presta. Es decir, que el recurso al crédito, esa opción que tenían estos minifundistas de la Sarquía, pues se ha acabado. El grifo se ha cortado. También hay referencia en la prensa de la época a todo esto, ¿no? En ninguna población como en Málaga se practica la usura de un modo más repugnante ni con más frecuencia, ¿eh? Estamos en agosto de 1886, ¿no? Estamos casi 10 años después de que aparezca la filosera, ¿eh? Se está dando el caso de proceder al embargo de fincas rústicas que valen muchos miles de reales por no poder sus dueños pagar 50 o 60 duros, ni encontrar ya quien se los preste. Donde antes los préstamos a labradores se hacían al 10%, se está verificando al 20%. Y no hay medio de encontrar dinero como no sea con ese gravamen enorme, ruinoso, funestísimo, que es la muerte de la agricultura, su ruina completa. Es decir, el recurso al crédito ha desaparecido. Bueno, si no ha desaparecido, está tan caro que prácticamente ha desaparecido, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Pues por varias razones. En primer lugar, porque Málaga en general está viviendo una época malísima. Dejemos ya el viñedo, ¿no? Tenemos una industria siderúrgica que había sido un modelo, Heredia y demás, que está en un completo ocaso y prácticamente en su cierre. Tenemos una industria textil que está agonizando y, por lo tanto, si la industria lo está pasando mal y la agricultura lo está pasando mal, el comercio lo está pasando también muy mal, ¿no? Es decir, hay poco dinero para prestar, en definitiva, ¿no? Es decir, la situación económica es muy complicada. Y luego hay algo que, retrocedemos un poquito al gráfico ese anterior de las pasas, es que, como decía alguno también en la prensa, aunque no lo he traído, decía alguno, ¿por qué voy a arriesgar yo mi escaso dinero en un negocio que no es rentable? Eso está pasando con la pasa desde 1872, ¿eh? Independientemente de la filosera, el sector tiene problemas bastante serios en los mercados internacionales. Bueno, puesto aquí pues, un poco la decadencia industrial malagueña que lógicamente condiciona, ¿eh?, toda la evolución de la economía, ¿no? Bien, ¿por qué se ha perdido? Bueno, se ha perdido. ¿Por qué se ha reducido, ¿no?, la demanda de pasa malagueña? Antes de que aparezca la filosera. Insisto, no es solamente que se venda menos, es que lo que se vende a menor precio, ¿no? Claro, en una situación, podemos decir, normal, entre comillas, filosera supone caída de la producción. En buena lógica, eso debería suponer subida de precios. Pues no. La pasa de Málaga ha perdido mercado, además de una manera muy clara, desde antes de que aparezca la filosera. ¿Por qué? Porque tiene una producción norteamericana que no para de crecer, ¿eh? Un mercado muy importante que antes era en buena parte surtido por la pasa malagueña y que ahora en la pasa californiana, la que está allí partiendo el bacalao. Prácticamente hay un mercado que se está cerrando. Pero no solamente la pasa americana, están los griegos, están los turcos, están los alicantinos, ¿eh?, también colocando pasa de Denia, están colocando también sus productos, ¿no? Bien, y luego ya culpa nuestra, es decir, porque claro, que los norteamericanos produzcan más, pues bueno, hay que asumirlo, o que las pasas de Corinto no tengan hueso, pues también hay que asumirlo, ¿no? Pero ahí tenemos ya también una culpa nuestra, y es esta, ¿no? Prácticas fraudulentas. Se quejan continuamente los comerciantes, del exterior de que se le está dando gato por liebre. Malas condiciones de las cajas. Peso engañoso de las cajas. Deficiente empaquetado. Se quejaban de que muchas veces el paquete de pasas, cuando llegaba a Estados Unidos, llegaba completamente ya deshecho.
La prensa también se hace eco de todo esto. Cajas de 20 libras no contienen más que 18. Cajas de 22 que apenas pesan 20. Lo que anuncian como un fruto corriente es menos que corriente. Y esto sucede con otras calidades, causando una gran perturbación a los comerciantes. Se reciben quejas del extranjero. Muchas de las cajas de pasas llegan completamente deshechas. Unas por las malas condiciones de la madera, pues las tapas son tan sumamente delgadas que se rompen. Y otras porque no están bien clavadas. Bien, en definitiva, un sector que vive un drama enorme en un contexto que era el peor posible. En un contexto en el que, bueno, pues a lo mejor si la pasa malagueña estuviera liderando los mercados y la posibilidad de demanda se recuperara, pues a lo mejor el efecto de la filosera no había sido tan dramático, pero es que llega en un momento especialmente delicado para el sector, en definitiva. ¿Cuáles son las consecuencias más inmediatas de todo esto que se está viviendo en Málaga? Primero, la miseria. La miseria llega a Málaga y se instala en Málaga de una manera brutal. Fundamentalmente en el sector del viñedo minifundista, pero en toda la provincia. Al final es en toda la provincia y en toda la ciudad, ¿no? Y aquí también es abundantísima las referencias en prensa, ¿no? Lagares que ya han perdido completamente su valor. Antes sus dueños no querían venderlos por 30.000 duros y hoy los regalan prácticamente, por la décima parte, y ni aun así los colocan, ¿no? El Estado está empezando a embargar. Está empezando a embargar porque los contribuyentes, lógicamente, o no pagan o pagan con retraso, ¿no? ¿Ve? El hambre empieza a causar muchos estragos en nuestra provincia. Numerosas familias que antes vivían holgadamente con el valor de las recolecciones de la pasa, hoy son arrojadas de sus hogares pobrísimos por el hambre. Ruina, ruina, limosna, pidiendo las mujeres, salen a los caminos pidiendo limosna de rodillas. Y fincas, como vemos aquí, que hace 20 años costaron 15.000 duros, producen actualmente unos 7.000 reales. Las fincas rústicas puestas en venta desmerecen de su valor, y aún así no se encuentran compradores en muchos casos. Esa es una consecuencia dramática para la Málaga de finales del siglo XIX, porque no es solamente el sector del viñedo. Es cierto que el drama aquí es enorme, pero es que está cayendo en una sociedad muy afectada por todos los sectores, ¿no? Pues aquí ya solamente en la Vega de Málaga, lo que hemos dicho antes, que se ha repoblado con más éxito, se produce la pasa en condiciones buenas, ¿no? Pero todo lo que es la Sarquía, los pueblos del Levante, ¿no?, han llegado a tal extremo de miseria al perder sus viñedos que se hayan convertido en albergues de familias desesperadas y hambrientas, ¿no? Eso lo decía Muñoz Cerisola a finales del siglo XIX, 1894. Bien, otra consecuencia, pues señores, habrá que buscarse el pan en otro sitio. Emigración. No dejan de salir de Málaga y pueblos de esta provincia emigrantes para las repúblicas americanas, buscando en esos lejanos países los medios de prosperidad que aquí no encuentran. No pasa quincena sin que de Málaga se vayan, tal. Las corrientes de emigración han llegado ya a tomar proporciones que asustan, ¿no? Y como dicen, no se van ahora los holgazanes y los aventureros, ¿no?, sino trabajadores agrícolas y mecánicos que emigran con sus familias, ¿no? Las oportunidades de trabajo en la Málaga de las últimas décadas del siglo XIX son cero, ¿no?, porque ese esplendor industrial ya no queda prácticamente nada y una actividad tan fundamental y tan importante en Málaga como era la agricultura, pues lo está pasando bastante mal, ¿no? Bien, de hecho, pues Málaga va a ser la provincia andaluza con menor crecimiento poblacional en este periodo que estamos nosotros más o menos analizando en la conferencia, ¿no? Bien, la población española crece de media pues casi un 12% y la de Málaga apenas un 2%. Vemos que Almería y Granada viven una situación bastante parecida, porque también están muy afectadas y también son zonas más minifundistas, ¿eh? Bien, barcos con destino. Bueno, la inmigración, evidentemente, hay mucha inmigración a América, pero también hay inmigración a otras zonas de España, incluso inmigración desde la Sarquía a otras zonas de la propia provincia, incluso de la propia provincia, ¿no? Bien, como vemos aquí, hay 3 comarcas que pierden población. Las 3 comarcas son las más marcadas
por el tema viñedo y el tema minifundista, o los dos al mismo tiempo, ¿no? Antequera está ganando población, Málaga está ganando población, sin embargo la serranía de Ronda pierde un 9%, la Axarquía casi un 12% y la Sierra de las Nieves otro 12%. Insisto, muchos buscan destino fuera de Málaga, pero otros cambian un pueblo por otro, van buscando otras zonas. Esos son los pueblos, los que están en rojo, los pueblos que pierden población en esta etapa, ¿no? Como vemos aquí claramente la Axarquía, claramente buena parte de la serranía y también la Sierra de las Nieves como elementos más señalados de esta pérdida poblacional. Bien, es también la provincia andaluza con un saldo migratorio negativo más elevado. Andalucía pierde 72.000, pero es que de ellos casi 57.000 son de Málaga, ¿no? Huelva está ganando población, Jaén tiene un saldo migratorio positivo, Sevilla también, Córdoba, Almería, Granada y Málaga, minifundismo otra vez, son las zonas más afectadas por todo esto, ¿no? Bueno, como he dicho antes, aquí tenemos una imagen de buscándose las habichuelas. Bien, ¿qué pasa con el sector? ¿Qué pasa con la superficie? Es decir, el viñedo ya no se recupera, ¿qué ocurre con él? Pues evidentemente no se recupera, ¿no? Es decir, las 112.000 hectáreas, de ser ciertas, del 1878, bueno, hemos visto que ya se inicia la repoblación a finales, pero a partir de 1920 prácticamente la superficie de viñedos hasta la guerra civil se va a mover en 30.000 hectáreas, ¿sí? 30.000 frente a 112.000. Hoy en día, que lo miré hace poco, antes te lo hablaba contigo, he visto que son 4.000 hectáreas de viñedo en Málaga. Pues no hay recuperación, evidentemente. O sí, todo se podrá ver, a lo mejor se ha recuperado lo que es rentable y el resto sobraba, no lo sé. Bueno, eso ya es meterme en camisa de 11 varas, ¿no? Bien, la caída de las exportaciones de pasa, de la producción y de la exportación de pasa, pues es brutal, ¿no? Brutal hasta el año 1893. Ese primer año, 1876, ya era bastante más bajo que el de 1872, porque desde 1872 ya está cayendo, la caída es brutal, y la recuperación tampoco llega. En 1903 nos estamos moviendo, no llegamos a las 10.000, 10 millones de kilos, y luego nos movemos aquí, pues prácticamente en unas cifras que en ningún momento, en algún caso roza los 5 millones, en otros momentos están cercanos a los 9, a los 8, frente a lo que habíamos visto en el año 1872. El sector no se ha recuperado. Sí hay un cambio significativo, y es que a la hora de la repoblación, a la hora de replantar, se le da una gran prioridad al moscatel. En 1878 el viñedo se repartía entre moscatel un 40%, Pedro Jiménez otro 40%, sin embargo en 1909 el moscatel ya es el 74%. Y a la hora de replantar se ha optado de una manera bastante importante por esta variedad, ¿no? Bien, las empresas, pues como todo en esta vida, ante cualquier crisis, unas empresas tendrán que cerrar ante la situación, y aquellos que resisten, pues posiblemente salen fortalecidos. Pero bueno, se mantienen algunas, bueno, pues Bevan, Federico Vilches, José Segalerba, etc. Bien, en definitiva, como creo, sigo pensándolo después de 30 años, a lo mejor seguramente señores que estén por aquí o señoras que son más expertos en la materia, en la realidad del viñedo hoy en día, pues podrán refutarme, pero creo que en aquella etapa, que la que hemos visto, la filosera llega en un mal momento. La filosera es malísima, ¿no? Antes lo comentaba usted, pero es que a mí también yo estaba liado con la tesis y viene a mi casa un albañil que era de Cómpeta, y hablando un día dice, yo tengo un niño, dice, mi niño es más malo que la filosera, ¿no? Y claro, yo estaba impregnado en ese momento de la filosera, digo, madre mía. Y le digo, Paco, digo, ¿tú qué sabes de la filosera? Bueno, yo nada. Dice, pero yo sé que en mi casa siempre se ha dicho que la filosera es muy mala, ¿no? Bueno, pues la filosera fue muy mala, pero llegó en un momento muy delicado. ¿Por qué tiene tanto efecto en Málaga? Por un lado, porque
la gran mayoría de los productores son minifundistas, son gente con pocos recursos, ¿no? Con pocos recursos que, como hemos visto antes, se ven en una situación de acometer una posible replantación con unos recursos que no tienen. Y no solamente que no tienen, sino que además prácticamente no pueden acceder a ellos, porque el mercado de capital o ha casi desaparecido o se ha encarecido tanto que es prácticamente lo mismo. Bien. La usura, como elemento muy dramático también en estos años, no ayudó a todo esto. Y sin duda alguna que es un mercado que está perdiendo, que es un sector que está perdiendo mercado, que ya estaba perdiendo mercado antes, ¿no? Y que desgraciadamente ha seguido perdiendo mercado. Una pena, pero como digo, durante mucho tiempo se hablaba de que había sido la filosera, pero fueron la filosera y fueron otras cosas. Porque a lo mejor si aparece la filosera en un contexto económico en el que Málaga, la industria de Málaga no está arruinada, o la textil está funcionando bien, pues a lo mejor los efectos no habían sido tan graves, ¿no? O a lo mejor la ilusión por repoblar pues hubiera sido diferente si yo sé que voy a vender mis productos fuera, pero si veo que no los estoy colocando, ¿cómo me voy a meter en un follón de ese tipo cuando además pedir un crédito, como he dicho antes, era muy caro si lo conseguías, ¿no? Yo voy a gastarme el dinero, como decía, es el dinero que no tengo en repoblar una cosa que posiblemente no me dé de vivir. Claro. Dramáticamente, pues como digo, esto trajo durante bastante tiempo pues la miseria de Málaga y la migración de muchos malagueños buscándose su sustento, sus medios de vida en otras zonas, ¿no? Y poco más. Bueno, poco más no, y ya está. Vale, gracias. Bueno, yo tengo que felicitarte porque realmente ha hecho lo que hace un buen historiador, que es abrir la perspectiva y ver que cuando se produce cualquier fenómeno en el mundo económico, social, pues no es una sola causa, sino que en este caso se alinearon los planetas, pero de muy mala manera. Y efectivamente siempre nuestros maestros, Carmelo, decían que no se debe hacer hipótesis, que hubiera pasado, sí, pero está claro que si el contexto económico y los mercados exteriores hubieran sido favorables en aquel momento, la filosofía hubiera sido un palo, pero desde luego no un palo mortal, está claro, ¿no? Entonces, yo, como siempre hacemos en este ciclo, si ustedes quieren hacer alguna pregunta o alguna consideración breve, pues tienen aquí a la persona que más sabe sobre la viticultura malagueña en esa crisis terrible, de finales del siglo XIX. Así que suya es ahora mismo la palabra. Sí. Muy buenas tardes, muchas gracias por la exposición, creo que ha concentrado muy bien las ideas fundamentales, ¿no?, de lo que pasó en aquel tiempo. Hay una cuestión que yo creo que sería interesante también analizar, o si es posible, que es porque claro, en Málaga se hacía había pasas y había vino. El mercado del vino, sin embargo, tampoco estaba en esa crisis tan espectacular como estaba con el mercado americano. Claro, que se centraba principalmente en la variedad de la Pedro Jiménez, o la Pedro Ximénez, ¿no? No la Moscatel. En ese sentido, mi pregunta es, ¿todo el mercado del vino tuvo las mismas, o sea, ese factor no podría haber, ya estoy hablando de un supuesto, ¿no? Podría haber condicionado el devenir de las cosas de otra forma, ante la filosera? Claro está que la Pedro Jiménez parece ser que es una variedad mucho más sensible a la filosera que la Moscatel, ¿no? El vino, si uno utiliza y mira los datos de exportación, por ejemplo, de vino, la caída tan brutal que tiene la pasa tan pronto no la tiene el vino. El vino resiste mejor la situación. También es cierto que, claro, no tenemos datos de producción de vino en Málaga.
tenemos datos de exportación de vino por el puerto de Málaga. Y sí es bastante probable que por el puerto de Málaga, igual que prácticamente casi la única pasa que salía era la malagueña, por el puerto de Málaga salían vinos que no eran de Málaga. Y entonces el arreón que se vive en los años 60 por la filosera en Francia, claro, la muerte de los viñedos franceses hace que se demande vino de fuera de Francia. España se beneficia de todo eso. Entonces, sí es cierto que si uno ve las cifras, las estadísticas de exportación de vino, esa caída que se está viviendo tan importante de la pasa, el vino no, el vino se le retrasa, ¿no? Se retrasa bastante más, ¿eh? Parece que resiste mejor, pero claro, tampoco sabemos... Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Que no sé si está en el libro que has escrito, porque lo tengo en la memoria, pero había una de las líneas de trabajo que se hizo a finales cuando apareció la filosera, fue la creación de unos centros enológicos, unos centros para estudiar, ampelográficos también, granjas agrícolas, pero parece que no funcionaron aquí en Málaga, ¿no? Yo de eso no tengo ni idea. De eso no tengo ni idea. Unas granjas aquí, o sea, se propuso la sociedad, se hizo una comisión, sí. Digamos, ¿no? Y propuso la creación de unos centros que después se llevaron a otros sitios, pero no hubo aquí en Málaga, le pasó exactamente igual que con no hubo acuerdo, pasó exactamente igual que con a ver quién ponía el dinero, ¿no? No hubo acuerdo y finalmente esos centros de investigación para ver las posibilidades que tenía no fructificaron, las plantas aquí, pues nunca llegó a fructificar, ¿no? Y entonces se llevaron centros enológicos a La Rioja, habiendo salido como salió la idea de crear esos centros enológicos aquí precisamente por la Comisión de Filosofía de Málaga. ¿Creí que era algo relacionado? No, eso no lo trabajé, ¿no? Lo que sí es cierto también que, aunque el vino aguanta mejor, digamos, el tirón, también hay una caída bastante importante. Y bueno, y luego, claro, la caída de la superficie. Porque eso sí que es indudable, es decir, si no hay superficie va a ser difícil producir vino. Y también el vino dulce malagueño no estaba viviendo sus mejores momentos, ¿eh? Parece que lo dulce empieza a pasar a mejor vida, ¿eh? Hay otra cosa que tampoco he comentado, pero que también fue fundamental. Es decir, en las décadas finales del siglo XIX, y ya también metiéndonos en el siglo XX, hay un hecho que a lo mejor en un primer momento no afecta a la pasa, como es los barcos, la refrigeración en los barcos. Eso va a permitir que frutas no secas puedan llegar perfectamente de Estados Unidos a Europa o de Europa a Estados Unidos. Eso en las décadas finales del siglo XIX y primero del XX 90. Ya se está produciendo, es casi contemporáneo a todo esto. Entonces, claro, el gusto empieza a cambiar también, porque hombre, anteriormente con los barcos de vela, pues los productos perecederos tenían muchos problemas, pero cuando la refrigeración llega, esos productos pueden moverse más rápidamente y la gente empieza a preferir también no lo seco, sino el producto en sí, ¿no? Pero bueno, con lo dulce, en definitiva, con el vino también está pasando algo parecido. No hay datos como tales, pero sí hay informes que hablan que parece que está perdiendo mercado, ¿no? Que parece que está gustando menos el vino, ¿no? Sí. Hay dos preguntas. Te primero, sí. Yo soy una aquí. Allí viví hasta los 13 años, pero bueno, las conexiones han seguido. Y yo no era casero, mi padre era el maestro, o sea que nosotros comíamos la uva que nos regalaban los padres de los niños, porque además era general, ¿no? Claro. Yo veo, desde mi punto de vista, de observador infantil casi, pero como yo estaba ya estudiando bachillerato, con mi padre, porque era el único profesor que había, la sarquía tiene una estructura dependiente que realmente son no aptas para el cultivo de nada. Que yo he forestal. Si es que algo se podía sembrar allí, era, no, que no, creo que no se van a criar, pero algarrobos, almendros, algo. Las pendientes esas, cada vez que cae una tormenta, el nivel de arena
subía o bajaba dependiendo de que se hubiera acabado o no se hubiera acabado. Esa observación la tengo yo hecha y oída, claro, no es que yo sea un inventor de esto. Yo creo que en la sequía no se podía sembrar otra cosa que no fuera la viña, porque la viña todavía. El problema de una viña con respecto a un regadío o una cosa de llano, una cosecha de trigo, es que si el trigo no se vende, se puede sembrar cebada, se puede sembrar garbanzo. Pero allí una viña tarda 4 años, Claro, 5, claro. no, esto son de observaciones de niños, pero bueno, 3 años más o menos. ¿Y cómo va a resistir esa economía con ese rendimiento? Que son 50 pesetas al mes, lo que ha salido ahí, poco más, al mes. Eso ¿cómo se puede Eso, el mantener? que tenía una hectárea. El El que tenía una hectárea. Una hectárea. Ni tenía que yo tampoco trabajo para mantener una familia, ni trabajando yo solo. Allí picaba pasas todo el mundo, los invitados, nos enganchábamos a dejar. Pero la verdad es que aquello, yo eso sí se lo he oído al ingeniero de monte y eso, tiene que estar recordada aquí. Y la población que hay es excesiva. Más de 2.000 habitantes y a 2 kilómetros Borges con 1.000 y Cuta con 800. El término de Borges. Sí, hay una sobrepoblación. Esto lo sé porque el mapa lo hacía en la escuela con mi padre y nos enseñaba eso, entre otras cosas, muchas. Pues eso por un lado. Las 4. ¿Quién resiste 4 años cuidando la viña y sin producir nada? O prácticamente nada. Eso no se mantiene en ningún sitio. ¿Por qué allí se repobló? Porque no había otra cosa. Claro, por empezar a sembrar pino, a ver, 25 años, a ver de aquello estaba madera, o sea, eso era imposible. Luego la repoblación en el cártama, lo que sea, naturalmente, cuando la gente se le fueron la viña, yo creo que no tuvieron el menor interés por la viña. Ahí hay poquísimas viñas. Desde entonces. En la sequía sí, en la que Borges era prácticamente todo digno, con no para otra cosa, pero con un Guadalhorce, con unas tierras de ese fondo, donde pueden criar cachofas, cosecha famosa de caña de azúcar. Allí es donde iban a trabajar los de Borges, a las tazas, a las cañas. El primo decía a las cañas. En Semana Santa, por ahí. Y allí, y si no iban allí en invierno, iban a Teruel, a Osuna, a coger aceitunas. Las familias enteras, los niños, todo. Claro. Y no, tampoco les interesaba eso. Claro, lo que tú has señalado. Eso es. Yo oía entonces que se producía 1 millón de cajas. Oía, pero vamos, más o menos 10 millones de kilos, ¿no? Y yo decía, bueno, 40 millones de españoles, qué pocas pasas comemos. Porque sobran pasas, no se vendían, cuando no se exportaban, aquello era la ruina total. La gente, eso yo desde rodillas pidiendo a Requena, recuerdo los nombres de Sebastián Batito, le decían, no sé si era apellido, todos los almacenistas, que eran los que podían ganar algo a fuerza también de trabajar mucho y de prestar dinero y de todas estas cosas. La usura. Sí, claro. Si hay poco dinero, muchas manos pidiendo, casi es una disputa por ese poco dinero que se puede prestar. Fue terrible. Pero no son las viñas. Es que los pocos riegos que hay allí, que son las 4 huertas limítrofes con el río, las cosechas de limones las he visto yo de tirar por la pared al río. Años y años. No lo vendían ni para zumo. Pues yo iba a casa de mi tía, llevaría un limón por pescado cocido y la abuela de Gutiérrez, que se conoce, esa lo vendía. Cuando mi tía no tenía, yo iba con 2 o 3 perracotas, pues yo dieron un limón. Se tiraba. A lo más se aprovechaba la cáscara para que se la comieran las cabras. Y se tiraba la bola de zumo. Eso era lo violenta. Quiero decir que la dureza de la agricultura en la zona de la Alsasía
fue la producción, aunque la máxima producción, fue malísima. Y no quiero decir ya con esa crisis. Yo pues, estuve de instituto de profesor en Fuengirola y me encontré con alumnos irlandeses, con el apellido de sus clases. Pero me llamaba la atención que los que eran de Fuengirola, del Campo de Mija, había Alarcón, había Ballesteros, había España, había Gámez, los mismos de las marchas. Y de bueno, los apellidos que yo conocía de allí, Palma, Reyes. Y yo decía, ¿esta gente de dónde viene? Claro, preguntando también. Y allí se empezaron a hacer también paseos, con el mismo triangulito de cabecero, de caña, de toda la misma historia. Y yo, muy claro, ya el profesor de instituto, pues, hombre, yo observaba aquello con otra visión y preguntaba, ¿no? Y me di cuenta que la población de allí eran inmigrantes intraprovinciales. Claro. Ese era hay una gente que hablar y yo, como profesor jubilado, Muchas gracias. no me voy a quedar. Sí. Informativa, realmente. Ya he visto en el mapa que he puesto que la filosera pues, prácticamente ocupó toda España. Pero, ¿se sabe el primer conato? Aquí. Fuimos nosotros los primeros. Que por eso al principio chocaba bastante. Muchos decían que, claro, porque la gente esperaba que de pasar la filosera a Francia... entrase por Gerona. Que entrara por Gerona o, bueno, por la zona norte. Pero claro, de repente aparece aquí y al principio se niega. Muchos lo niegan, ¿no? Y no puede ser, esto no puede ser. ¿Cómo va a venir desde Francia hasta aquí el bichito? Porque claro, el bichito es que vino en unas plantas, ¿no? En una cepa en unas plantas de adorno y demás, ¿no? Pero fuimos nosotros los primeros, sí. Y hasta que se descubrió lo del injerto, pasaron años. Claro. Hoy también se ha trabajado. Claro. La mayora, ahora la vemos muy bonita, muy científica. Pero cuando empezó la mayora, se ha pasado una cantidad de años con la ciencia y parte del dinero alemán y con las cabezas españolas. Y trabajadores, cabezas y manos y todo. Y hacia eso hoy tenemos todos los frutos picales y todo eso, y todas las variedades de tomate que se trajeron de América Central, que es donde hay más matas de tomate, incluso silvestres. 200 para hacer cruces genéticos y tal. Eso cuesta mucho dinero y cuesta una ciencia que entonces no existía. Entonces genéticamente yo creo que no había nada que hacer ahí. Lo que hicieron, el invento del injerto, pues me pareció un acierto. Fue un acierto, evidentemente, claro. Hay que injertar, claro, tardaba ahora en que el injerto. Pero, Y traer las cepas, ¿eh? Comprarlas, traerlas y luego trabajarlas, claro. Y luego las otras plagas eran los hongos, los oidium. El oidium. Y el veo desde allí, eso también. Esa resistía mejor la de aquí que la de California. La raíz era mejor Esta. pero para la otra era mejor por eso repoblaron con moscatel, porque se rió bien y aún así había su racha de otros. Sí. Yo quería preguntar si ya la filosera se había extendido en Francia la solución, o en Francia no se le llegó a dar ninguna solución que pudiéramos copiar o... En Francia empezaron con muchas pruebas también, y al final, claro, ellos todavía fueron los primeros, ¿no? Todavía tardaron más en tomar las decisiones, porque no sabían muy bien, era una cosa nueva, no se sabía muy bien cómo actuar, ¿no? Y terminan replantando también, Pero claro, mientras que nos enteramos aquí, no nos enteramos. Como digo, aquí a Málaga hay algunos comerciantes, y por ejemplo el Mariano de la Paz Garaseste también, que, claro, hay que buscar la cepa americana. Es decir, hay que ponerse en contacto con América, hay que comprar la cepa, hay que traerla. Hoy eso a lo mejor se puede hacer llamando a Amazon en 2 minutos, pero en aquella época es que eran meses o años, ¿no? Pero que no venía de Francia, no había ninguna solución previa. No, en Francia ellos no habían llegado a ninguna conclusión. Cuando arranca aquí no. Nada. Cuando arranca aquí no. Sí. Como factores externos, al margen de la Povedecacia, que ya sí hay que ver una plaga de esta índole de todo el entorno que había a nivel nacional, digamos,
¿hay algún mercado, el americano, el europeo, alguno en concreto, que fuera el que sufrió un declive más grande en cuanto al tema de la pasa? ¿O no hay datos concretos? ¿Pero Sí, de exacto. destino? Sí, de destino. De Málaga, supongo que partiría Europa, partiría... Se pierde todo. Bueno, se pierde todo no. Es decir, la caída afecta a los dos mercados. Sí. A los dos mercados. En América, como la pérdida de las colonias, igualmente de alguna manera también acelera un poco... No. Se pierde tanto la exportación a Europa como la exportación a América, es en O general. sea, que tampoco fue definitivo... Pero yo creo que cuando se habla de América, se habla de América del Norte. Sí, no, estoy hablando de América del Norte. ¿eh? América del Norte, Sí. las colonias. América del Norte. Sí. Los dos mercados se pierden. Bueno, se pierden, que se debilitan mucho, claro. Lo curioso de todo esto es que la Axarquía sigue siendo un territorio con un minifundismo enorme y con una rentabilidad relativa. Y seguimos con el mismo modelo, que no digo que sea malo, ¿no? Sencillamente que es un modelo que existe, en el cual prima el minifundismo y el recurso que se obtiene de la viña, en este caso, es un recurso secundario de la familia. Realmente la gente vive de otra cosa, pero mantiene un paisaje, mantiene un modo de vida, un sistema completo que, independientemente de que se puedan producir o se puedan plantar allá, pues evidentemente, pero tiene una historia tremenda y hay muchos sitios en el mundo que la viña también tiene este mismo modelo. Ejemplo, en la Ribera Sacra en Galicia, pues allí hay unas pendientes enormes y un minifundismo extraordinario. Lo mismo pasa en otras zonas vitivinícolas españolas y europeas, ¿no? En el que el minifundismo. La única diferencia que hay entre ese minifundismo y este minifundismo es que allí la producción es mucho mayor que aquí. La producción por hectárea. Una hectárea aquí te produce... La productividad, vamos. Mucho, ¿no? Y en otros sitios pues te produce cantidades pues, mayores, ¿no? Que son más productivos. Pero, Claro. Pero claro, en zonas dependientes también eso tiene sus límites. Y efectivamente la Axarquía es una zona en la que o cultivas viña, o si tienes aguacates hoy, pero luego aguacates o lo que sea, eso tiene una cota, o bien almendro o olivos, ¿no? Son los cultivos mediterráneos arbustivos. Eso es lo que tiene que funcionar en un suelo muy pobre. Es que a lo mejor un poco como apuntaba yo antes, no lo sé, pero quizá lo que había era excesivo. Esa reflexión es muy buena. Claro. Es que aquí se ha hablado de una cosa importante. La Axarquía, entonces, y todavía ahora por los datos que se han oído aquí, la Axarquía soportaba una sobrepoblación importante, que la podía soportar mientras ese auge vitivinícola, pero que realmente estamos hablando de suelos pobres, de suelos en pendientes intensas, de cultivos que no tienen un rendimiento importante y de una población, estaba aquello sobrecargado de gente. ¿Está claro? Yo, Carmelo, voy un poco si ustedes tienen alguna pregunta más, pero voy un poco a terminar con una paradoja que yo no la sé resolver, pero que a lo mejor aquí se puede un poco apuntar. Se habla de que los propietarios de las zonas llanas pues empiezan a repoblar con vides americanas, estamos hablando de La Hoya, estamos hablando de Málaga, del Guadalhorce. De hecho, hay imágenes que yo he manejado de la faena de la pasa ya a principios del siglo XX en Cártama y tal. Sin embargo, la única zona donde sobrevive la viña, bueno, aparte de los nuevos cultivos en la serranía de Ronda y tal, es en la Axarquía. ¿Cuándo se repuebla esos pequeños minifundios de la Axarquía? Porque evidentemente las viñas que hay ahora allí son viñas de repoblación. Evidentemente lo que había anteriormente desapareció totalmente. Prácticamente hasta los años 20. Por ahí. O sea que yo Primera década. estoy un poco haciendo de que la repoblación allí
es tardía porque es cara, pero que se hace, evidentemente, me da la impresión que ya en los primeros años del siglo XX, Sí. más que a finales del siglo XIX, porque la Hay repoblación... hay municipios de la Sarquía que ya a final del XIX están repoblando. Pero son gente con muy débil económicamente que la repoblación, tú has afirmado efectivamente, de que es cara, de que primero los grandes propietarios o los propietarios medianos con tierras buenas. Y sin embargo, lo que queda ahora mismo de las viñas es las grandes pendientes de Moclinejo, de toda esta zona, ¿no?, de estos pequeños pueblos. Espérate, que te quiero... Espérate, que yo creía que tenía... Bueno, por ejemplo, en 1898, es decir, 20 Sí. años después, lo que se ha repoblado en la Sarquía es el 21% nada más. O sea, que hay una repoblación, pero el 21%, ¿eh? Y luego a partir de ahí, yo no tengo el porcentaje, pero vamos, teniendo en cuenta las cifras totales, pues que a lo mejor en lugar del 21, pues que sea el 24 o el 25%. Pero no más. Pero no más, y llega ya la década de los años 30, a partir de ahí la superficie de viñedos se estanca, llega la guerra civil y desde ese momento, despacito, Declina, muy despacito. va declinando. Pero va declinando en toda la provincia. Sí, sí, sí. De No, hecho- no. De hecho, creo recordar que hubo unas subvenciones, lo comentaba antes, que premiaban al que quería quitar las viñas y plantar almendros. Claro. Yo que Eso, sí, sí, sí. Eso es. Estamos hablando de los años 80. ahí va. Eso es. De 80. Sí, del señor. Hay una reflexión, esa paradoja, ¿no?, de decir, bueno, ¿cómo es posible que en los sitios más pobres nuevamente volvamos a plantar viñedo? Porque dices, bueno, a ver, pero ¿qué es lo que puede plantarse? Claro. Es decir, al final Bueno. nos planteamos decir, bueno, hay una cultura enraizada, muy enraizada de la gente de allí, en la que se respeta, digamos, la tradición paterna de los padres, ¿no? Y eso se transmite. Es decir, hay un patrimonio. Y la gente considera el viñedo en la Sarquía como un patrimonio. Ese Claro, será claro, el claro. valor que tiene ese producto, Su factor. en la Sarquía. Parte de la producción Factor psicológico. de pasa era para regalarla o para comercializar a través de las cooperativas. Lo que, la parte, eso era una parte. Y por otro lado, la parte, lo que tú dices de que los vinos dulces estaban ya en decadencia, bueno, pues tenemos una anécdota que ha pasado relativamente reciente, ahora unos 15 años o así. Nosotros tenemos ellos tienen un cortijo y una parte del cortijo se la cedió un abuelo a un hermano o a un pariente para que guardara los aperos de la braza, ¿no? En esa parte que era minoritaria con respecto al cortijo, lo arreglaron y lo alquilaron. Bueno, pues ahí de buena primera empezaron a adulterarse los vinos de la Sarquía con vino de Montilla, porque le subía el grado alcohólico muy rápidamente, no los hacía tan dulces, lo hacía un poco más seco o un poco menos dulce de lo otro y podían darle con un vino más barato un valor añadido mayor al vino. Bueno, pues de buena primera, que era un enólogo francés que estaba alquilado en las habitaciones de la parte minoritaria del cortijo de ellos, de buena primera, un buen día desaparece y empieza a aparecer una noticia de que los vinos de la Sarquía se estaban adulterando con Montilla, y era era un enólogo que habían traído, un enólogo francés. Tú ten cuidado a ver quién mete en tu casa, ¿eh? Para hacer mezclas. Ojo. Para hacer mezclas. Muy curioso, muy curioso. Bueno, y ahora una cosita. Es que estamos hablando de la repoblación de la Sarquía, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Pero es que la inmensa mayoría de lo que se repobla en la Sarquía es Vélez y Torroz, ¿eh? Claro, Vélez y Torroz Torroz. es ya cercano a la costa y Vélez tiene pues la Vega, lógicamente, sí. Pero Vélez abarca Sí, sí, pero vamos, tiene también una parte más viñedos hay en la parte montañosa que en la parte llana. que la parte ya Que la parte llana actualmente. El año 50 estaba prácticamente repoblado el club. O sea, había pocas parcelitas, manchones, que llamaban, ¿no?, que estaban sin niños. Sí. Y que se iba a casar, niño que se separaba ya de la familia y tal, o, sí, no sé cuánto, una hograda, que eran 1000 nuevos, ¿no?, 1000 zetas. Pues si te ponían a hacer
novios ya, empezaban a hacer los hoyos para sembrar la... O sea, había todavía algún terreno sin reposo. Bueno, pues si les parece, concluimos la sesión de hoy y les invito a que todos los miércoles de este mes de noviembre, el próximo miércoles, pues José Manuel Moreno, secretario del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen, lo voy a decir, vinos de Málaga, sierras de Málaga y pasas de Málaga, pues nos va a hablar, si Carmelo nos ha hablado del pasado, pues él nos va a hablar del presente y del futuro, de ese singular simbiosis entre el hombre, la tierra, el medio y la actividad económica y cultural que es la Pasa de Málaga. Así que, Carmelo, yo quiero que le despidamos de nuevo con un aplauso porque creo que ha sido una charla estupenda. Muchas gracias. Gracias.